bueno, como les platicaba, hoy es una transmisión de experiencias paranormales de estudiantes o sucedidas en escuelas, y como siempre, para introducir al tema voy a platicar unas experiencias personales y unas experiencias que me platicaron personas muy cercanas a mí, que no están acá en el archivo que suelo leer, así que les voy a platicar ahí un poquito. La primera de ellas es que les quiero contar que cuando yo estaba en la preparatoria, estudiaba en una preparatoria acá en Monterrey por un cerrito que se llama El Obispado. Es como parte del centro de Monterrey, para los que no son de acá, es tipo más o menos parte del centro de Monterrey, pero un poquito más orillado, o sea, es lo último que es del centro de Monterrey, que se considera centro de Monterrey. Y ahí pues también hay casas muy antiguas, hay muchas leyendas y cosas así. Y bueno, justo esta escuela en la que estudiaba había sido originalmente la casa de don Roberto Garza Sada, el hermano de Eugenio Garza Sada, que creo que pues sí es un personaje bastante conocido. Entonces pues era la casa de este hombre, que era una casa muy bonita. Sin embargo, muy tétrica, muy no paranormal, pero sí sucedían varias anécdotas. Creo que algunas ya las he platicado. Es que yo donde estudié es una preparatoria de artes, entonces distribuidos a lo largo en la casa hay diferentes pianos, así que por las noches se contaba, según contaba el guardia de seguridad de la preparatoria, que por las noches se escuchaba cómo tocaban el piano, que la primera vez que le sucedió pensó que un estudiante se había escondido y ya en la noche había salido para tocar el piano. Se metió para revisar y pues no encontró a nadie. Dice: señor científico, hola scientist, hola, ¿qué pasó con la película? Sí, sí, justo vi tu comentario y luego poquito después de eso tu cuenta ha sido suspendida. Y yo, no, pero bueno, aprendí la lección, revisar muy bien las películas antes de transmitirlas, y pues mejor películas chafas que no interfieran con la comunidad de Twitch, a películas más interesantes que podrían tener alguna escena que no le guste a Twitch. Otra de las experiencias que sucedían también en este mismo lugar es que justo creo hace 2 semanas estuvimos platicando sobre los túneles acá en Monterrey, y en esta preparatoria tenía un sótano y el sótano tenía muchos pasillos, y como mi generación fue la primera que entró a esa preparatoria, o sea, a esas instalaciones, pues nos pusimos a explorarla y encontramos un pasillo ahí medio raro que tenía una abertura, o sea, en el techo estaba como roto, tenía un hueco y nos metimos a ese hueco, y el hueco tenía túneles que te llevaban, había 3, uno hacia la derecha, como siempre, ¿no? Otro derecho y otro hacia la izquierda. Entonces los túneles estaban clausurados, no podías avanzar más allá, pero pues esto nos hizo confirmar esta teoría de que existen los túneles acá en Monterrey, y que las casas de personajes importantes de hace años estaban conectadas entre sí. En este caso, la casa de Roberto Garza Sada con la casa de don Eugenio. Carlos Amudio dice: saludos, Ana. No. ¿Ya me compraste el libro? ¿Ya compraste mi libro o todavía no? Es pregunta seria. Dice Leti, que no es Leti: espero que el fantasma haya tocado la de Clocks de Coldplay. Fíjate que no pregunté cuál tocó. A lo mejor sí pregunté, pero fue hace muchos años y ya no me acuerdo. Luis Rendón dice: buenas noches a todos. Dana, muchas gracias, Luis Rendón. Gracias por estar aquí un viernes más. Dice: entonces, ¿sí es verdad la existencia de los túneles en Monterrey? Yo diría que sí, porque me tocó verlos con mis propios ojos. Y sí los grabé, pero estamos hablando de que es un teléfono de hace poco, de hace cuánto será, un teléfono de hace unos 10 años, 11, 12 años, y que bueno, ya no sé dónde quedó. Entonces la calidad del video ahorita debe ser horrible, y pues se quedó guardado en ese celular que usaba en aquel entonces.
Otra de las anécdotas, ya para cerrar con las anécdotas personales de esa preparatoria, es que en el sótano tenía una capilla. Curioso, extraño, de miedo, sí, tenía esta capilla, y la capilla estaba llena de espejos, motivo por el cual la utilizaban para dar las clases de teatro. Se contaba, yo no estudiaba teatro, yo estudiaba música, entonces yo no tomaba clases en la capilla, pero los alumnos de teatro contaban que ahí adentro, si te quedabas hasta tarde a ensayar, se llegaba a ver a una niña que se aparecía ahí, que la podías ver a través de los espejos. Sí conozco una persona que él dijo que la vio y todo, y había rumores, creo también de otra chica, que no me acuerdo quién era, que esta otra chica de repente se metía a la capilla adrede y se ponía a platicar supuestamente con la niña, pero es así, no se las puedo afirmar. Bueno, soy Manuel, dice. Bueno, sí, Manuel, muy buenas noches y bienvenido. Aguilucho, ¿cómo puedo conseguir tu libro? Me interesa. Yo creo que sí se pueden, sí hay envíos internacionales, Aguilucho. Sí, debe de haber manera de hacértelo llegar hasta allá. Entonces sí, ahí nos ponemos de acuerdo. En cuanto a las historias que me platicaron personas cercanas a mí, bueno, estas personas cercanas se llama mi hermana. Bueno, no se llama así, pero es mi hermana. ¿Se acuerdan que la semana pasada les estuve platicando sobre una escuela primaria esta estaba en Estado de México? En el Estado de México, si la buscan, si la quieren buscar en Maps, la pueden buscar como, aquí lo tengo, escuela primaria, ahí no lo tengo en el buscador, escuela primaria Benito Juárez en Ixtapaluca, así como suena, Ixtapaluca. Escuela primaria Benito Juárez en Ixtapaluca, y es una escuela bastante antigua que de hecho ahorita que lo estaba buscando, lo estaba viendo, está al lado de una iglesia, lo cual se me hizo un poco bastante curioso. Esta es la escuela a la que les comentaba que en el foro, como pues en la explanada de la escuela principal, no sé cómo decirlo, tenían nombres de personas con fechas, como fecha de nacimiento, fecha de defunción y cruces que estaban en el cemento de la escuela. Bueno, en esta escuela trabajaba una amiga de mi mamá, y era en ese tiempo en el que las escuelas tenían su personal de intendencia que vivía en la escuela y se quedaba ahí. Hoy en día ya no se acostumbra a eso, pero hace varios ayeres, hace muchos años, sí se acostumbraba esta práctica de que el intendente vivía dentro de la escuela. Entonces, por este motivo, nosotros ya no vivíamos allá en México, ya vivíamos acá en Monterrey, así que cuando viajábamos a México para visitar a familia y todo eso allá, llegábamos de repente a ir a esta escuela y nos quedábamos a dormir ahí. Sí, es muy tétrico dormirte en una escuela, bastante, y más cuando lo haces a tus, no sé, 6, 7 años, creo que tenía yo, estaba muy chiquita. Lo que sucedía aquí era que mi hermana llegó a estudiar en esta escuela antes de que nos viniéramos a vivir a Monterrey. Y antes de continuar con las historias, dice Carlos, ¿y aquí en Monterrey dónde se puede comprar, Dana? Aquí directamente conmigo. Sí. Me mandan mensaje y ya nos ponemos de acuerdo, ya sea que se los envíe por paquetería o de que se haga la entrega como directamente, a veces yo los voy a entregar y así. Y Luis dice, la Ciudad de México, ¿dónde se puede conseguir tu libro? Ese también sería por paquetería, pero les voy a adelantar que este año sale un nuevo libro mío que va a estar disponible desde Ciudad de México. Ya más adelante, ya que salga, les compartiré en dónde y todo eso. Manuel ahí le está hablando a Roberto, que probablemente ahorita viene. Carlos dice, como Freddy Krueger, que vivía en la chamba también. Ándale, sí, justo así, pero ese era una escuela y estaba muy extraño. Entonces, regresando al tema, mi hermana estudiaba ahí. Ella comenta que en una ocasión los llevaron a este salón que era como de audiovisuales, en donde ponían una tele de estas grandotas, ponían películas o a veces hacían ahí algunas reuniones, juntaban a varios grupos para dar avisos, y en esa ocasión habían
juntado a ciertos grupos para informar. Mi hermana no recuerda qué situación en particular, pero iban a informar algo. Dice que en este salón estaba una cortina cubriendo parte del salón y que ella veía cómo la cortina se movía poquito, como si la quisieran abrir, pero no la abrían. Y estaba con una amiga suya y su amiga le dijo, ¿ya viste la cortina? O sea, ambas estaban viendo lo mismo. Mi hermana le contesta, sí, sí le estoy viendo, se está moviendo, pero ¿quién está allá? Y que su amiga le dijo, es que no te enteraste que ahí velaron a X maestra. Y mi hermana, ¿a poco? No, no sabía cuándo fue. La amiga, fue ayer en la noche, la velaron ahí, por eso está cerrado. Entonces, pues siendo niñas, ahí la curiosidad les movió un poquito y se quedaron mirando fijamente hacia esta cortina. Y mi hermana recuerda, quizás puede recordar mal, quizás sí sucedió, que dentro de uno de los movimientos se vio cómo salió una mano, jaló tantito la cortina y no se alcanzó a ver el rostro, pero se vio una parte como un ojo y parte de la cara que se asomó por esta cortina que estaba cerrada, volvió a cerrar todo y la cortina se dejó de mover. Mi hermana y su amiga quedaron bastante impactadas y ahí se termina esta historia. Pero no se terminan las historias con esta escuela, pues como les comenté, cuando llegábamos a viajar para allá para México, que nos quedábamos a dormir en la escuela, a mi hermana y a mí nos daba mucho miedo ir al baño, así que íbamos juntas. En una ocasión, yo no me acuerdo porque estábamos pequeña, pero ella dice que en una ocasión donde abrimos la puerta había unos pies de una niña en uno de los cubículos del baño, cosa que era imposible porque era periodo de vacaciones, era de noche y no había más alumnos. Y continuando con otra experiencia, esta me la platicó una amiga que ella cuenta que en su secundaria, cuando ella estaba en la secundaria, de repente cerraron, como clausuraron uno de los baños. Nunca supieron por qué lo habían clausurado a ciencia cierta y pues mi amiga solía pasar por el pasillo donde estaba este baño clausurado y el baño tenía una pequeña abertura por la puerta en donde podías asomarte al interior de los baños. Ella comenta que se asomaba todos los días ahí por ese agujerito, se asomaba y se asomaba, pues no veía nada, no sabía por qué lo habían cerrado, se veían los baños bien, se veía el piso bien, o sea, era algo muy extraño que hubiese sucedido. Y en una de estas muchas veces que se asomó, dice que donde pone su ojo en la agujerito, vio a una estudiante que llevaba el mismo uniforme que usaba ella, o sea, era un uniforme pues reciente, que estaba de espaldas hacia la puerta principal, pero como que en cuanto sintió la mirada tal vez de mi amiga, comenzó a voltear poco a poco hacia la puerta y a mi amiga le empezó a dar mucho miedo y antes de que esta estudiante volteara, huyó de ahí. Empezó a preguntar a más personas que por qué lo habían cerrado y así como a investigar, a indagar qué era lo que había pasado y según lo que llegó a sus oídos fue que en ese baño una chica, una estudiante, se había desuscrito de la vida y por eso habían cerrado los baños. A partir de este momento ella ya no volvió a asomarse por el agujerito y pues piensa que sí pudo haber sido cierto esto y que a la chica que vio en aquel momento era esta chica que se desuscribió y así. Y antes de pasar a la última historia que les voy a platicar como un poquito más personal, vamos a los mensajes. Acá dice Ramírez Ruz: hola Dana, buenas noches. Grupo, buenas noches. Hola Rosalba, muy buenas noches. ¿Qué tal te va? ¿Cómo has estado? Luis Rendón dice: gracias. En tu cara Stephen King para que veas... en tu cara Stephen King para que veas que también México... sí, se cose habas. Aquí tenemos... muchas gracias Luis Rendón. Pues espero... de todo corazón espero que este próximo libro que está a punto de salir les
les guste mucho. Está bastante, según yo y según los lectores beta que lo leyeron, está bastante entretenido y pues espero que les guste. Ya les avisaré detalles un poquito más adelante. Manuel dice, incluso hay videos en la red que graban los maestros que se quedan después de clases y sin alumnos en la escuela. Un maestro grabó cómo se movía una silla. Es que en las escuelas pasan demasiadas cosas. Ya vimos la semana pasada en la transmisión de maestros con Abel, que también nos platicó otras experiencias. Y ahora en la siguiente, bueno, voy a contar una historia pequeñita más de las personales. Y la siguiente historia me encantó. Creo que es mi favorita de últimamente. ¿Verdad? Va. Dice Carlos, era un glory hole y una carita. Luis dice, no me quiero imaginar si cuando viviese en la escuela, en los pasillos de la escuela te encontraras a 2 niñas gemelas tomadas de la mano. No, hombre, sí con ver, bueno, no me acuerdo de esa vez, pero sí me ha tocado que me meto a baños en ciertos lugares y veo unos pies y que cuando salgo ya no se ve nada, pero no se escuchó ni que le bajaran al baño, ni que se lavaran las manos, ni pisadas, ni que abrieran la puerta. De eso sí me da mucho miedo, entonces ahora no me imagino qué haría si viera a 2 niñas tomadas de la mano. Manuel dice, El Resplandor. ¡Ah! Y sí, creo que esa es una de las escenas más icónicas, ¿no? Luis dice, lo que Dana quiso decir con la chica que se desuscribió, sí, caducó, sí. Tristemente, a una edad tan joven como una edad de secundaria. ¿Sí? Mike dice, esa Dana. Hola Mike, muy buenas noches. ¿Ahora dónde andas? ¿Rumbo a qué parte? ¿Agarrando carretera? ¿Ya asando la carnita? ¿O qué andas haciendo, Mike? Nina dice, hola Danita, buenas noches. Hola Nina, muy buenas noches. Y ahora sí, ya última historia antes de pasar con las que están programadas. Yo estudiaba en una primaria que está acá ¿en dónde está? Es que no sé si está en San Nicolás, en Escobedo o en Apodaca. El punto es, en esta primaria tenía una pared grande dibujado un payaso, o sea, la cara de un payaso. Y era muy extraño porque así podían repintar la escuela, nunca pintaban el payaso. Era algo muy loco, cómo dejaban un payaso pintado en una escuela, ¿no? Ese no es el punto es que se contaba la leyenda de que este payaso se movía, esta pintura, este graffiti del payaso se movía, porque si era un graffiti gigante, era una cara gigante, o sea, una pared enorme, ahí estaba pintado la cara del payaso. No sé si Mel, si estés por aquí, no se quedó Kichi encerrada, pues que no sé si se me figuran sus llantos los que estoy escuchando, por ahí si Mel está por aquí viendo, que pueda revisar. Y ya, disculpando el paréntesis. No estaba encerrada, creo. Volviendo a la historia de sí, un Michi sufre, sí, son llantos muy, muy tristes. No sé qué pasó. Bueno, volviendo a la historia del payaso, les digo que se contaba el rumor de que este payaso se movía y en una ocasión una amiga me cuenta que ella andaba con unos amigos suyos en un parque que estaba al lado de la escuela y desde este parque podías ver el interior de la escuela justo a esta pared donde estaba grafiteado el payaso. Y unos amigos de esta amiga mía le dijeron, oye, ¿tú sabías que el payaso se mueve? Y mi amiga, pues no sé, o sea, dicen, pero yo nunca lo he visto. Y le dijeron, mira, ve al payaso ahorita y ve la cara que tiene. Y mañana que llegues a la escuela, ve a ver al payaso y va a tener una cara diferente. Mi amiga hizo eso, vio al payaso, supongamos tenía una expresión de sonrisa, y al día siguiente que llega a la escuela va a ver al payaso y el payaso ya tenía otra expresión distinta. No, sí me acuerdo que el payaso daba mucho miedo, sí me acuerdo que estaba muy extraño, estaba muy grande. Hay quienes cuentan que el payaso de repente tenía una lágrima, o sea que en la noche como si llorara y en la mañana siguiente lo veías con una lágrima dibujada.
y al día siguiente ya no la tenía esta lágrima. Entonces sí recuerdo todas estas leyendas urbanas que acompañaban a este payaso. Hasta el día de hoy no sé por qué no lo tapaban, pero quién sabe, ahí se quedó la historia. Qué miedo con el payaso. Sí, ¿quién pinta un payaso? ¿Quién pinta un grafiti de payaso en una escuela y lo deja ahí pintado? Quién sabe, solo ahí en esa primaria, pero no me acuerdo en qué municipio está. Ahora sí, dice Mike, no había visto, perdóname Mike. Hoy no fue noche de rumba. Qué extraño, Mike. Debe ser algo muy extraño para ti. A mí se me hace muy raro escucharlo, leerlo de ti, que no vas de fiesta. Rumbo a mi casa, dice, ¿sabes con qué se toman fotos los peces? Con un camarón. Ay. No lo había entendido, pero luego ya lo entendí. Estuvo bueno, Mike, estuvo bueno. Me gustan mucho los chistes chafas. Carlos dice, tenía una lágrima porque se quebró. A lo mejor sí, pero quién sabe, esa anécdota es muy, muy curiosa. Por desgracia, nunca tomamos fotos de ese payaso. No sé si existe alguna foto de hace años donde aparezca, pero sí. La siguiente historia sí la voy a leer porque no quiero que se pierda ningún detalle. Está muy buena, así que espero que les guste. Dice, hace algunos años me mudé de casa junto con mi familia conformada por mi esposo, mis 2 hijas y yo. En aquel entonces, mi hija menor tenía apenas 5 años y la mayor ya tenía 13. Nos mudamos a una casa en la cual, por fortuna, ya no vivo. Era de 2 pisos y quedaba justo frente a una escuela primaria pública. Al principio me agradó la idea, pues le dije a mi esposo que en cuanto nuestra niña cumpliera 6 años, la podíamos inscribir a esa primaria, pues estaba cerca y nos haría fácil llevarla y recogerla, ya que ambos trabajábamos. Él en una oficina y yo como cocinera en un restaurante donde trabajaba pocas horas mientras mi hija estaba en la escuela. Recuerdo muy bien la primera noche. La habitación principal estaba en un segundo piso y tenía una ventana grande que daba hacia el frente, desde donde se podía ver con claridad el patio de la escuela. En esa habitación dormíamos mi esposo, yo y también mi hija menor, quien aún no quería dormir sola ni con su hermana. Esa noche nos acostamos a dormir, pero como a medianoche escuché que mi hija se levantó de su cama. Abrí los ojos y vi que estaba asomándose por la ventana. Le pregunté qué estaba mirando, que ya era hora de dormir porque al día siguiente tenía que ir al kinder. Lo que dijo me dejó con más dudas que respuestas. «Hay niños ahí, mami. Están jugando», dijo mientras apuntaba con su pequeño dedo hacia la escuela. Pensé que estaba medio dormida y que estaba desvariando, así que me levanté para asomarme también y de paso llevarla de nuevo a la cama. Pero cuando me acerqué a la ventana, escuché risas de niños. Entre más me acercaba, más se me erizaba la piel. Me asomé y no había nadie en el patio, tampoco en la calle. Todo estaba completamente solo, pero las risas seguían escuchándose. Mi hija seguía apuntando hacia el patio de la escuela y me decía que viera cómo los niños estaban saltando la cuerda. No puedo describir el escalofrío tan fuerte que sentí, tanto que me vi en la necesidad de despertar a mi esposo, aunque sabía que estaba muy cansado. Tenía que hacerle saber lo que estaba ocurriendo. Para cuando él se despertó por completo, ya no se escuchaba nada. Aún así le conté lo que ocurrió, pero hasta la fecha creo que no me creyó del todo. Cargué a mi hija y la llevé de nuevo a la cama. Me quedé ahí hasta que se durmió. A la mañana siguiente le pregunté a mi hija mayor si había escuchado las risas de los niños afuera, pero me dijo que no, que desde que se acostó a las 10 de la noche no se despertó hasta la mañana siguiente. Ella tiene el sueño muy pesado, así que no oyó nada. Pasó el día y por la noche yo no podía dormir y tampoco podía dejar de asomarme por la ventana. La escuela se veía tan tétrica a esas horas, con poca luz, en penumbra, completamente distinta a la del día, llena de niños y ruido. Llegó la hora de dormir.
Mi esposo fue el primero en quedarse dormido, como siempre. Mi hija pequeña también se durmió rápido, pues había jugado mucho ese día. Yo tardé más en dormir, pues seguía con miedo de lo ocurrido la noche anterior. Pero finalmente el sueño me venció. No recuerdo la hora, pero era de madrugada cuando escuché la risa de mi hija pequeña. Me desperté y vi que estaba de nuevo pegada a la ventana, asomándose mientras se reía. De inmediato me levanté, fui hasta allá y les juro que vi una sombra muy pequeña que pasaba corriendo dentro del patio de la escuela hasta perderse en la oscuridad. Le pregunté a mi hija qué era lo que estaba viendo y me respondió que un niño le estaba diciendo hola con la mano y que hacía caras raras para hacerla reír. Todavía lo recuerdo y me sigue provocando el mismo terror que sentí en ese momento. Cargué a mi hija y la volví a acostar. Le dije que ya no se asomara por la ventana, que tenía que estar ya dormida, pues era muy noche. Pero ella se aferraba a la ventana, quería seguir asomándose. Tuve que rogarle hasta que se quedó dormida. Esa noche yo no dormí nada. A las 4 de la mañana seguía despierta y con mucho miedo. Entonces escuché de nuevo las risas de los niños. Esta vez solo me tapé de pies a cabeza. No me atreví a levantarme ni a asomarme. Al día siguiente, mi hija mayor me contó que también había escuchado risas de niños, pero desde su ventana, que daba a un costado de la casa. No se veía hacia el frente, así que no pudo ver nada. Me preguntó, asustada, que quiénes eran esos niños que andaban en la calle a las 4 de la mañana. Yo no supe qué contestarle, solo le dije que no sabía. Así pasaron varios días. Todas las noches era lo mismo, hasta que un día me encontré con una vecina que vivía a 3 casas de la mía. Me saludó y me preguntó si nosotros éramos los que nos habíamos mudado recientemente. Le respondí que sí y me presenté. Luego me preguntó cómo le estábamos pasando. Me pareció extraña su pregunta y le respondí que bien. Ella me dijo que le daba gusto, pues las personas que se mudaban ahí no duraban mucho. No pude evitar preguntarle por qué. Me miró y me dijo, ya los has escuchado, ¿cierto? Sabía perfectamente a qué se refería, pero fingí no saber nada y le pregunté de qué hablaba. Me dijo, a los niños, los que salen a jugar en las noches al patio de la escuela. Me le quedé viendo sin decir nada. Ella me dijo que no me preocupara, que los que vivían ahí ya estaban acostumbrados. Mi casa era la única justo frente al patio de la escuela, pues las 2 casas vecinas estaban deshabitadas. Tuve que decirle la verdad. Quería saber quiénes eran o por qué pasaba eso. Entonces me contó una historia de esas que parecen leyendas de pueblo, pero que era real. Me dijo que hacía años, cuando la escuela tenía poco tiempo de construida, hubo una fuga de gas y explotó uno de los salones de la planta baja, el salón de primero de primaria. Todos los niños perdieron la vida, al igual que la maestra. Se decía que por eso salían a jugar en las noches, porque aún seguían ahí. Ella dijo que eso era lo que todos contaban y lo que creía, porque también los había escuchado. Me dijo que quedaba a mi criterio creer en eso o no. Por supuesto que lo investigué en internet y de verdad eso había ocurrido. Sentí mucha tristeza por aquellos pequeños y por la maestra, pero aún así me costaba creer que fueran ellos los que aparecieran en las noches. Yo jamás había creído en fantasmas ni en nada de eso, hasta que me pasó a mí. Mi hija menor ahora tiene 15 años y no recuerda nada de lo que pasó. Es como si le hubieran borrado esa parte de su vida de su mente. Fin. Esta historia me gustó mucho. Sí, cuando la estaba leyendo, sí me dio escalofríos imaginarme. O sea, creo que lo que más me impactó a mi imaginación fue esta ocasión en la que dice que la niña estaba frente a la ventana, que se estaba riendo y que le dijo que un niño le estaba saludando y le estaba haciendo caras graciosas. Siento que esta expresión de me estaba haciendo caras graciosas, yo no me las puedo imaginar graciosas, yo me imagino caras horrendas o caras de susto, y yo creo que por eso me impactó tanto esta historia, o sea, el imaginarme estas caras que le hacía el niño fantasma a la pequeña. Pero ¿qué les pareció? ¿Les gustó la historia? ¿No les gustó?
no es de estudiante como tal, pero es una historia sucedida en una escuela. Dice Manuel, qué miedo, será un fantasma o un demonio que buscaba atraer a la niña. Eso también no había pensado en esa posibilidad, Manuel. O sea, que hubiese sido un demonio que quería llamar la atención de la niña para llevarla a la escuela. También es muy posible. O sea, sí, no había pensado en eso. Ahora me da más miedo. Carlos dice, quizás, sí, es bastante posible. Y es que pues sabemos que hay ciertas edades en las que los niños pueden percibir todas estas cosas y no saben qué está bien o qué está mal. O sea, ya hemos platicado varias historias, todos conocemos estas historias de los niños que ven algún fantasma o alguna entidad o algo así y pues lo ven como alguien normal, se platican con él y todo. ¡Qué miedo! Roberto dice, buenas y espantosas noches a todos. Hola Roberto, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dice también saludos, buenas noches Dana. Hola Roberto, saludos. Y acá Manuel también le contesta, saludos. Y Roberto le contesta, saludos también. Bueno, esta fue la primera. Dice Manuel, está muy bueno el relato. Imagina que el fantasma que le hacía caras graciosas a la niña, ay, qué miedo, se metiera a la casa donde está la niña de noche. No, pues creo que si me hubiese pasado eso a mí, también me habría mudado de esa casa. Es que imagínense estar todos los días en las noches con este miedo constante de que se aparecen otros niños y que le hablan a tu hija y todo. Yo creo que no, no, por eso nadie aguantaba ahí. Carlos dice, estuvo muy buena la historia. Sí, es que por eso la quise leer, porque sabía que si la platicaba iba a perder ciertos detalles. Hay algunas historias que sí se pueden platicar para que se hagan más amenas, pero hay otras que platicarlas sería una ofensa. Déjeme lo leo rápido. Esta también está muy buena. Perdónenme. Esta también está muy buena. Tal vez no da tanto miedo como la otra. ¿La leo o no la leo? Bueno, voy a procurar leerla, pero está un poquito más rápido de lo que leí la otra porque no es tan aterradora. Dice, esto me ocurrió cuando entré a tercero de secundaria. Ya fue hace muchos años, pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Fue algo que me marcó de manera profunda. Hasta ese momento había estado en escuela pública toda mi vida, incluyendo primero y segundo de secundaria, pero justo al pasar a tercero, a mi papá le ofrecieron un muy buen trabajo, aunque quedaba al otro lado de la ciudad, así que nos mudamos de casa y tanto mi hermano menor como yo fuimos cambiados de escuela. En esta ocasión, como mi papá tenía un mejor trabajo, nos metieron a una escuela privada, pues querían nuestros papás darnos una mejor educación. Recuerdo perfectamente mi primer día en esta nueva secundaria. Fue muy difícil, no conocía a nadie y el ambiente era completamente distinto al que estaba acostumbrada. Era una de las mejores escuelas de la ciudad, así que muchos alumnos venían de familias adineradas. Ese primer día fue un infierno. Intenté hacer amigas, pero nadie quería juntarse conmigo. Me veían como la rara, la nueva. Cada vez que entablaba conversación, apenas me respondían y se volteaban para darme la espalda. Almorcé sola, en una mesa apartada, y regresé a casa con el corazón roto. No quise decir nada para no entristecer a mis padres, así que al día siguiente pensé que sería mejor, pero no lo fue. Ese día decidí no comer en el receso porque no soportaba la idea de sentarme sola rodeada de mesas llenas de estudiantes riendo y conviviendo. En su lugar fui al baño. Había dos, uno cerca del área de comidas y otro más retirado cerca del área de los salones. Elegí el segundo, que probablemente estaría vacío. Solo quería estar sola, que nadie me viera. Y así fue. Al entrar confirmé que no había nadie, me metí en el último cubículo y no pude evitar llorar. Extrañaba a mis amigas, mi antigua escuela y me sentía en un lugar en el que no encajaba. Pero de pronto escuché que alguien abría la puerta del baño. Me sequé las lágrimas de forma apresurada para que no notaran que había estado llorando y salí del cubículo. Entonces vi a una señora ya mayor sentada junto al lavabo. Se presentó con mucha amabilidad y me explicó que ella cuidaba de ese baño. Eso me pareció extraño porque en mi antigua escuela nadie vigilaba los baños.
Le sonreí y también me presenté. Le conté que era nueva y ella me dijo que ya lo sabía porque nunca me había visto antes. Me quedé platicando con ella todo el receso. Me contó que llevaba muchos años trabajando en esa escuela, aunque casi ninguna niña le hablaba. Muchas ni siquiera le respondían el saludo. Le confesé que a mí nadie me hablaba tampoco y que venía de una escuela pública. Nos caímos muy bien. Fue un alivio encontrar a alguien con quien hablar ese día. Antes de que sonara el timbre, ella me dijo que podía llamarla Doña Betty, que así le decían de cariño. Regresé a casa más tranquila, aunque no tenía amigas en mi salón, me sentí mejor por haber platicado con Doña Betty. Al día siguiente la situación siguió igual. Nadie me hablaba, así que, de nuevo, fui al mismo baño para platicar con Doña Betty, y ella estaba ahí, sentada en su silla. Me saludó con una gran sonrisa y me preguntó si ya había hecho amigas, a lo que le dije que no, pero ella trató de animarme. Me dijo que algunas niñas eran difíciles, que con el tiempo las cosas mejorarían. Mientras hablábamos, entraron unas niñas al baño, se me quedaron viendo y luego salieron riéndose. Me sentí mal, pero doña Betty me dijo que no les hiciera caso. Sin embargo, cuando regresé al salón, sentí como todos me miraban. Algunos se reían a escondidas. Sabía que se estaban burlando de mí. No aguanté más y le conté a la maestra. Ella, con firmeza, les preguntó en voz alta de qué se reían. Nadie respondió hasta que una de las niñas que habían entrado al baño levantó la mano y dijo que se estaban riendo porque me habían visto hablar sola. Me quedé helada. Le respondí que no era cierto, que yo estaba platicando con la señora Betty, la que cuidaba los baños. Le pedí que no inventara cosas, pero en cuanto mencioné el nombre, todo el salón quedó en silencio. La maestra se acercó y me pidió salir con ella un momento. Afuera me preguntó con quién había estado platicando. Le respondí que con doña Betty. Su expresión cambió. Me miró con sorpresa, incluso con algo de miedo, y entonces dijo algo que jamás olvidaré. Doña Beatriz falleció hace unos meses antes de salir de vacaciones. Mi corazón empezó a latir con fuerza y me quedé sin palabras. Ella me pidió que la describiera, y así lo hice, lo mejor que pude. Efectivamente, coincidía con la descripción de doña Beatriz. La maestra sabía que yo era nueva, sabía que no tenía forma de conocerla, y no me dijo nada. Solo me pidió que volviera al salón. No sé a dónde fue, quizás a los baños o a reportar lo que pasó. Cuando regresé, varios compañeros me preguntaron si era verdad que había visto al fantasma de doña Betty. Me lo decían con crueldad. Yo no les respondí nada. Así como ellos me ignoraron, yo los ignoraba a ellos. La clase siguió como si nada, pero al día siguiente noté que habían cerrado esos baños y ya nadie los podía usar. Durante un mes más en esa escuela, nunca volví a ver a doña Betty. Al final les supliqué a mis padres que me cambiaran. No les conté nada de lo ocurrido porque sabía que no me iban a creer. Solo les dije que no lograba ser amigas y que me sentía muy triste. Aceptaron cambiarme a otra secundaria y ahí hice amigas desde el primer día. Aunque parezca tétrico, creo que lo único bueno que me dejó esa escuela fue haber conocido a doña Betty. Estoy convencida de que hablé con su alma y aunque muchos no lo crean, les pido respeto por su memoria. Esto de verdad ocurrió. Esa historia no es tan terrorífica como la anterior, pero pues una historia también bonita que pues sí creo que estaba padre compartir. Dice Roberto, muy bien, gracias Dana, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Ahorita sí me estaba dando un poquito de sueño y de repente, como no me puse los lentes porque se refleja la luz que tengo aquí enfrente, pues estoy muy acostumbrada a usarlos, entonces de repente me los quiero acomodar y se ven que hago un movimiento medio raro con la mano. Fuera de eso todo bien. Carlos, que la aburrimos, por eso se anda durmiendo. No, es que yo acostumbro a dormir muy temprano y esta semana me estuve durmiendo tarde por diversas situaciones, entonces ya estoy cansada. Pero no, platicar de fantasmas es mi tema favorito, me encanta. Manuel dice, el relato de la niña me encantó, me imaginé cada detalle. Es que estaba bien padre, esa historia a mí me gustó mucho, creo que ha sido de mis favoritas, de las que he contado de un tiempo acá, me encantó, sí. Carlos, o sea que ni después de la vida nos libramos de la chamba. Pues al parecer no. Doña Betty pase papel, ya sé, ¿verdad? Porque pues
sí llega a pasar eso, que te metes a un cubículo y no te fijas que no hay papel hasta que es demasiado tarde. Sí, doña Betty llorando. Ay, sí. Bueno, pasando a la siguiente historia. Esta sí se las voy a platicar porque está un poquito larga y se puede hacer más cortita. Dice Julio: hola Dana, ¿quién no recuerda de la muñeca que dicen que se aparecía en los baños de las escuelas? Recuerdo yo, no sé si era ilusión colectiva, pero sí vi a niños corriendo por los pasillos porque, según decían, venía la muñeca saltando. Sí, es cierto, yo no me acordaba de eso, de las muñecas. Casi la creí ver al entrar al salón. Era tal el miedo de esa leyenda urbana que sí daba mucho miedo. Sí, tienes razón, no me acordaba de esa. Es cierto, Julio, se me había borrado de mi mente la leyenda de la muñeca que salía de los baños. Sí, a mí también me daba mucho miedo cuando estaba en la primaria. Pero, o sea, sí, nunca la vi, pero sí me imaginaba la muñequita brincando, así moviéndose. Sí, sí es cierto. Muchas gracias por desempolvar esa historia. Muchas gracias. La siguiente experiencia trata sobre un chico que, ya estando en la prepa, pues ya no era un niño como tal, ya estaba grande. Este chavo, en una ocasión, le gustaba consumir sustancias ilegales y a veces se metía en problemas. En teoría, aquí según cuentan, que los maestros no sabían, pero yo creo que sí sabían, nada más se hacían. Es muy evidente cuando consumen, entonces yo creo que solo se hacían que no sabían nada. Ese no es el punto. El punto de la historia es que en una ocasión, por andar consumiendo estas cosas, este chico pues tenía mucho la urgencia de ir al baño. Cuando pasa un momento cortito y se escucha que alguien viene gritando, pero con un grito así de terror, es un grito de mucho miedo, por los pasillos, o sea, gritando por los pasillos, y pues se salieron a asomar qué era lo que estaba pasando y vieron a este chico pálido, súper asustado, casi temblando. Y atrás de este chico venía otro chico que también estaba gritando igual. O sea, al principio pensaron a lo mejor víctima de las alucinaciones, de las sustancias ilegales, vio algo y pues está asustado. Pero al aparecer este segundo chico gritando también de una manera de miedo, pálido, temblando, supieron que lo que había visto, o sea, que la situación esta sí había sido real. Resulta que lo que pasó es que este muchacho estaba haciendo del baño, de repente escucha que se abre la puerta, que abren la llave y se escucha el agua corriendo por el grifo. Sale del baño y donde va hacia los lavamanos, vio a una niña muy pálida que no tenía boca. En cuanto la vio, se echó a correr y se puso a gritar y todo. Y el segundo chavo que estaba acá en el baño también estaba haciendo sus necesidades, terminó, hizo lo que tenía que hacer, y cuando iba a lavarse las manos, vio también a esta niña pálida. O sea, los dos coincidieron con la misma descripción, que era una niña que estaba toda pálida, que tenía un uniforme escolar, que no tenía boca, que tenía, ya saben, el típico, ¿no?, el cabello largo, lacio, oscuro, y este contraste entre lo blanco de la piel y lo oscuro del cabello, ¿no? Todos creyeron que sí pudo haber sido cierto. No supieron de ahí fuera si sucedió por algo, si era una aparición que ya estaba ahí y que nadie la había visto, pero pues ahí quedó esa experiencia, la cual me recuerda a los fantasmas estos de las niñas que se aparecen en el baño. ¿A alguien se le ha aparecido un fantasma? Bueno, ya platiqué al inicio de la transmisión de este baño clausurado en el que por el agujero se vio a una muchacha una chica que se iba dando la vuelta en un baño clausurado en el que se contaba que se había desuscrito de la vida. Y también ya hemos platicado de estas veces que entras al baño y ves unos pies ahí. Cuando sales del baño ya no están los pies, pero no escuchaste ni que abrieran la puerta, ni que le bajaran, ni que se lavaran las manos, ni nada, y así.
Acá en los comentarios dice Carlos, ¿de dónde eres, bro? En mi rancho no llegó esa historia. ¿De dónde eres, Carlos? Tú sí eres de Monterrey, ¿no? Creo que ahorita me preguntaste algo de Monterrey. Es que, bueno, digo, yo sí me acuerdo de esa historia, pero no sé si me acuerdo porque me la platicaran en la escuela o porque me la platicaran mis hermanas. Mis hermanas los primeros años de primaria estuvieron allá en Ciudad de México, entonces a lo mejor Julio puede ser de Ciudad de México y que allá surja, no sé. Roberto, pobre doña Betty, ella solo quería ayudar. Por esa razón es que luego los fantasmas les andan jalando las patas. Y sí, de hecho, es que según se dice, puedo estar equivocada, según se dice que hay fantasmas como espíritus vengativos y fantasmas buenos, por así decirlo. Julio dice, de aquí de Monterrey, pero a lo mejor no has escuchado porque eso fue muy popular allá por los 90s, no sé qué edad tengas tú. A mí me la platicaron mis hermanas, creo, no, o en la primaria. No sé, no me acuerdo, pero el punto es que sí me sabía esa historia y sí me llegó a dar mucho miedo. Quizás estamos viejitos, Julio, no sé. Manuel dice, era así como Marta la Llorona de Harry Potter, que vivía en el baño. Sí, cuando leí la historia me acordé de la Llorona, de Mirta la Llorona. ¿Qué cosas? Sí. Carlos dice, yo vi un perrito fantasma y sombras, pero nunca un fantasma como tal. Soy de San Luis y llegué a Nuevo León a los 8 años. Entonces, ¿ya tienes mucho aquí o no tanto? ¿Estás joven o no tan joven? Bueno, si quieres no nos digas. Pero sí me acuerdo de esa historia de la muñeca. Sí estaba aterradora. A mí se me hace muy curioso ver fantasmas de animales. A mí me ha tocado ver gatos fantasma. Perritos fantasma no he visto, pero gatos fantasma sí. Es muy curioso. Y sí dice, hermoso el Black Michi. Aquí Five, que de repente se fue y ya volvió. Ella es Five. Five es una gatita que ya tiene 9 años, pero tiene un tamaño muy pequeño y es muy bien portada. Es muy bonita, es muy cariñosa, como todos los gatitos negros. Hablando de gatitos negros, está aquí Rosalba, cómo le puso a su gatito siempre. Y ya se nos está a punto de terminar el tiempo, pero antes de que termine, quiero platicar otras historias más. Sí, esta historia le pasó a mi papá cuando estaba estudiando la primaria y me la platicó hace tiempo. Dice que el primer día de primaria, pues llegaron todos, se sentaron, se pasaron al salón, se sentaron en los pupitres y estaba como que todo normal, los niños todo bien, que había una niña que estaba sentada casi en una esquina, muy silenciosa, y de repente esta niña se levantó y fue con la maestra al escritorio y le preguntó que si podía ir al baño. La maestra le dijo que sí, y ya fue. Y pasó un rato, pasaron unos minutos, pasaron una hora y la niña no volvía. Entonces, pues se pusieron a buscar que dónde había quedado esta niña, dónde estaba. Era una escuela pequeña, porque pues era una escuela de hace varios ayeres, entonces no era un plantel muy grande en el que la niña se pudo haber perdido ni nada. Y pues aparte, el portón de la escuela se cerraba y la escuela no había forma de que te escaparas de ahí. Preguntaron en todos lados si alguien la había visto, la describieron, era una niña de ese tamaño, cabello así, trae un uniforme de este estilo y todo, o sea, todos los niños, compañeros del salón de mi papá y la maestra vieron a esta niña. El punto es que no salió por ninguna parte. En dirección le dijeron a la maestra, estos alumnos son tus alumnos de la escuela, no tienes a nadie más está inscrito. Y pues eran todos los que estaban ahí, todos los niños que quedaban. Entonces esa niña extra no sabe, mi papá hasta la fecha no sabe quién era, nunca más se volvió a aparecer, entonces no sabe qué rollo con esta niña. Habrá sido
una falla en la Matrix, habrá sido un fantasma, ¿qué habrá sido? ¿Quién sabe? Pero pues ahí quedó la historia. Mike dice, no, espera, antes de Carlos dice, Dana, ¿algún día puedes hacer un live para contarnos cosas sobre ti? ¿Desde cuándo escribes? ¿Qué te motivó a escribir? ¿Si tienes novio? Y ese tipo de cosas. Sí, pero no lo hago porque pienso que no es interesante. Pienso que es más padre platicar de fantasmas, pero claro que sí. He querido hacer una transmisión mostrándoles acá la casa donde vivo porque hay partes que dan miedo y anécdotas acá que me han sucedido en esta casa en la que me mudé. Ya que me reactiven el Twitch porque ahorita estoy baneada, ya que me lo reactiven, se programa la transmisión para platicar. Manuel dice, estoy de acuerdo, doña Betty solo quería ser amable con la alumna nueva. Y sí, y pues no sé qué escuela haya sido, pero qué mala onda como eran los niños. Es que a veces los niños pueden ser muy crueles, la verdad. Como les comentaba la semana pasada, yo le doy clases a niños de preescolar, de primaria y de preparatoria. Y sí pueden ser bastante crueles, muy malos. Sí. Mike dice, en mi colonia pobre nunca escuché esa historia de la muñeca en los baños. También soy de Monterrey. Pues entonces a lo mejor No, porque Mike y yo tenemos casi la misma edad. Entonces no es que seamos de muy atrás en tiempo, Julio y yo. Quizás la zona, Julio, ¿por qué parte estaba la primaria donde estudiaste tú? A lo mejor puede ser que fuera por zonas, o capaz que estudiamos en la misma primaria y no lo sabíamos, no sé. Esa primaria, también eso era una primaria antigua, la primaria del payaso que les contaba. Capaz que sí estudiamos en el mismo. Carlos dice, yo también vivo en Colonia Popular. Te acompaño en tu dolor. Bueno, ya te contestaron ahí, Mike. No sé si andas por aquí todavía. Dice Roberto, para relatos paranormales en los baños de las escuelas, nada como las historias de Tori de Hanako-san. Y es que también las historias japonesas, las leyendas japonesas, aparte de que hay un montón de leyendas, hay fantasmas de todo. Entonces, ahí sí te puedes encontrar. Y la imaginación de los japoneses, o sea, para los animes, para los mangas y todo, para las novelas ligeras, admiro la imaginación que tienen los japoneses. A mí me gustan mucho las historias que haces. Manuel dice, ¿sigues haciendo transmisiones los miércoles? Por el momento no, porque se me complica, porque tengo una clase en la tarde, en la noche, entonces se me empalmaban los horarios y no alcanzaba a hacer la transmisión bien. La quería reagendar para otro día de la semana, estaba entre sábado o otro día, pero pues sí, ahí estoy checando. Carlos, ¿qué edad tiene? Yo tengo 32. Soy ligeramente más joven del 32. Mike también por ahí, rondando esa edad. A Mike sí, dice, sigo aquí pero ando manejando. Julio dice, específicamente fue en la primaria Miguel Ramos Arizpe en la colonia Granja Sanitaria. Miguel Ramos, no sé qué colonia, perdón, no sé qué escuela es, pero pues a lo mejor pueden estar cerca tal vez. Luis dice, para mí sí es interesante tu vida personal y simple muchas gracias, Luis. Pues sí, un día nos ponemos a platicar de dudas que tengan. Lo que sí he querido hacer y estoy intentando convencer a mis papás es de que les pueda hacer una entrevista en la que me platiquen sus experiencias paranormales, porque mis papás tienen un buen de historias. Más mi papá tiene un chorro de historias y estoy intentando convencer también. Mike dice, escuchen las historias de Memorias de un paseo en YouTube y en Spotify. Si ahorita acá si buscan Memorias de un paseo en YouTube o en Spotify, hay unos episodios ahí al aire y son cuentos que he escrito yo. Entonces, si les da como curiosidad saber qué tipo de historia escribo y no tienen mucho tiempo para leer, pueden escuchar las historias. Esas están acá en YouTube y Spotify. Sí, convéncelo. Sí, no quito el dedo del renglón, pero les da ahí un poquito de vergüenza. Voy a seguir presionando para que accedan.
Y bueno, pues ya está llegando al fin de la transmisión, pero antes podemos leer una historia. Voy a leer una historia más. Esta sí la voy a leer porque no me acuerdo muy bien de qué trata y no quiero echar mentiras, así que igual intentaré leer un poquito rápido para que sea la última de la noche de hoy. Y pues ya viene viernes 13 en junio. Acuérdense que viernes 13 son experiencias de la audiencia, entonces por ahí se va a lanzar la convocatoria, la publicación, por si conocen a alguien o si tienen una historia que quieran que compartamos ese día. Sí. O sea, ahí le voy a decir a mi papá, Luis Rendón, señor papá de Ana Silesto, sí, ahorita le voy a tomar una foto y se la voy a mandar a mi papá para que acceda a las historias. Ahora sí. Dice, pasó hace mucho, en mi salón de clases, cuando iba en segundo semestre de la universidad. Había un grupo de compañeros que se la pasaban molestando siempre y nunca ponían atención. Cerca de los últimos días de clase, cuando ya prácticamente nada más tienes que ir a que te pongan asistencia, sucedió lo siguiente. Un día, uno de ellos trajo una ouija y se puso a jugar con sus amigos ahí en el salón. Al profesor le importó muy poco. La verdad es que yo me sentía algo incómodo porque sí creo en esas cosas y sentía que algo muy feo iba a pasar. Nadie le dijo nada porque él es de esos tipos que si les haces algo, se ponen violentos y te van a molestar el resto de la carrera. Por fortuna, aunque jugaron eso, no ocurrió nada, al menos en ese momento. Llegaron las vacaciones y cada quien se fue a su casa para pasar las próximas semanas en completa tranquilidad. Yo me seguía hablando con algunos amigos y seguíamos quedando para salir. En diciembre fuimos a una fiesta y me encontré con algunos compañeros de mi salón. Fue ahí que, platicando, me enteré de algo horrible que sucedió. Había dos chicas, una a la que llamaremos Luisa y otra a la que llamaremos Elizabeth. Esta última nos contó que Luisa se puso muy mal. Ella era una de las alumnas más inteligentes y aplicadas que conocía, y aunque no nos llevábamos mucho, sabía que era muy buena onda. Según lo que Elizabeth nos contó, algo le pasó tanto física como mentalmente después de jugar a la ouija. A su cuerpo comenzaron a salirle llagas y la chica comenzó a perder el conocimiento de repente. A veces se volvía muy enojona y violenta. Dice que cuando se desmayaba, despertaba minutos después con una actitud horrible. Golpeaba a sus familiares y hacía de todo. Ya no reconocían a la chica. Terminaron por llevarla a un hospital para que la revisaran, pero incluso ahí su manera de ser era peor. No respetaba a nadie. Cuando me contó esto yo no podía creerlo. Siempre la había visto con una sonrisa y jamás enojada. Elizabeth dijo que estaba muy preocupada por su hermana y nos dijo con mucha discreción que todo pasó a raíz del juego de la ouija. Elizabeth aseguró que su hermana sentía mucho miedo de eso, pero no se atrevió a alzar la voz por vergüenza. No supimos qué decirle a Elizabeth, solo que esperábamos que su hermana se recuperara pronto. Luisa no volvió más a la escuela. Después de que regresamos a la universidad, muchos tomamos horarios diferentes y ya no nos vimos más. Elizabeth se salió de la escuela y no supimos por qué, pero no creo que haya sido por algo bueno. Fin. Y sí, y ya con esta historia terminamos la transmisión de hoy. Antes de finalizar, dice acá Manuel, sí, para escuchar los relatos en el tráfico, sí están, según yo, no es porque los haya escrito yo, pero según yo están entretenidos. Si los escuchas ahí nos dices qué te parecieron, cuál te gustó más. En uno participo yo, se llama La Navaja, para que lo escuchen, está muy padre ese cuento, no es por nada, pero está muy, muy entretenido ese cuento de la navaja y también están los otros que ya están arriba. Mike, escuchen las historias y recomiéndenlo con sus amigos. Si ahí los pueden escuchar, nos dicen qué les parece, si les gustó, qué les gustó más, qué no les gustó mucho y así. Carlos, así se pone un compa cuando pistea. A lo mejor también jugó a la ouija. Esa broma estuvo muy mala, sí me la bañé. Dice Manuel, carnal, daremos el salto. Y lo Carlos, no, la policía. Es que ya está siendo hora de despedirnos porque ya es tarde, al menos para mí. Espero si mi señal lo permite, dice Roberto. Que tengan excelente fin de semana.
Mike dice, sí, no es por nada, pero todas las historias están muy buenas. No es porque las haya escrito yo, ¿verdad? Pero están muy entretenidas. Ahí si pueden, si pueden las escuchan, ahí comentan qué les pareció. Y pues este domingo estoy vetada de Twitch, así que no hay película hasta la otra semana, pero pues ahí estaremos anunciándolo. Que tengan un muy bonito fin de semana. Dice Luis Rendón, sí escucharé la historia de Sub y Baja la Navaja. De hecho, Luis Rendón, en la historia de la navaja, el protagonista se llama Luis. Aguilucho dice, ¿te toca madrugar mañana? Sí, los sábados trabajo temprano. Por lo general, bueno, no sé a qué te refieres con madrugar, pero por lo general me despierto a las 6 de la mañana y los domingos a las 5 de la mañana. Entonces sí, yo trabajo los fines de semana. Si son de Monterrey, van a San Pedro de Pinta, por ahí nos vemos el domingo. Si no son de Monterrey, pues espero poder visitarlos, sus ciudades, y ahí nos ponemos a platicar de fantasmas. Que tengan bonita noche, que descansen. Scientist acá también se despide. Excelente fin de semana para ti también, Carlos. Y pues si van a cenar, que cenen algo rico. Nos leemos el próximo viernes. Que la pasen muy bien y muchas gracias por estar por acá conectados. Espero que les hayan gustado las historias. Toluca campeón. Nos vemos.